Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a el aula magna. Os recomiendo que encendáis todos los vídeos, haceros a la idea como que estuviéramos en un aula, en una habitación donde nos vemos todos e intercambiamos entre nosotros pues nuestras impresiones. Hoy nos va a hablar Francisco. Francisco es un compañero de Azca y aunque hemos coincidido muchas veces, no es que podamos decir que somos amigos íntimos, pero la relación con Francisco es fácil porque es una persona seria pero tranquila y transmite tranquilidad cuando hablas con él. Deciros que el aula magna es el espacio que nos hemos dotado en ACCA desde hace ya 5 años, lo llevamos haciendo 5 años, desde el año 2021. Y es el espacio en donde los alumnos tienen la oportunidad de explicar su experiencia. Claro, es tan rico que no solo el alumno explica por dónde ha pasado y lo que ha vivido y lo que le ha enriquecido y las dificultades que ha tenido, sino que además le pone en la situación de hablar en público, lo cual es muy enriquecedor. Francisco hoy quiere hablar en público ni más ni menos que de su experiencia y de su vida, de hacer una recapitulación de lo que han sido estos años en los que lleva trabajando con Imanol, que es su tutor. Bien, pues Francisco, tienes por delante 3 cuartos de hora, 1 hora de charla y luego estaremos hasta el tiempo que da, normalmente hasta las 9, haciéndote preguntas. ¿De acuerdo? Pues De venga, acuerdo. cuando tú quieras. Adelante, Francisco. ¿Se me oye bien? Perfectamente, sí. Lo único es ¿Se que hay me oye? retraso, ¿eh? Vale. Hay retardo entre la voz y el ¿Perdón? vídeo. Ah, Que hay un retardo entre la voz y el vídeo. bueno, decir que Vale, vale. Que mi tutor es Jordi, en este caso. Bueno, pues eso. Quiero agradecer a Azka, bueno, el haberme dado la oportunidad y a los que estáis presentes aquí para escuchar la presentación. Espero que pueda arrojar algo de provecho. El tema elegido es lo que el trabajo ha aportado en mi vida. Y cuando la estaba presentando, o, perdón, preparando, eh, ha sido desde hace 2 meses así, que iba anotando ideas que se me venían y eso, me di cuenta en determinado momento también que estaría bien hablar un poco del punto de partida y también de algunos conceptos del trabajo, que a mí también me servían para aclarar cosas de cara a la presentación. Entonces, la he estructurado en 3 partes, lo que sería mi situación previa, luego recapitular o resumir algunos conceptos del trabajo y la última parte sería en sí lo que me ha aportado ya en mi caso. Encontré estas notas, es que además tampoco estaba buscando, a veces es simplemente de casualidad que te vienen ideas o encuentras cosas en sitios, en este caso una libreta que tenía algunos apuntes, y me pareció interesante por apuntar la situación que en algunos momentos me podía encontrar. No es que siempre estuviera así, todos tenemos altos y bajos. Normalmente yo escribo o escribía cuando tenía situaciones así un poco más bajas, ¿no? Leo una de las dos que aparecen. Los solsticios me revuelven anímicamente. La tristeza asedia mi autoestima. El corazón se carga de un pozo oscuro y pesado que me constriñe y me asaltan pensamientos negativos. No sé qué aporto, no sé qué valgo. Me pareció relevante porque sí que tiene relación con el concepto en sí del yo idea, el yo ideal y la relación que se establece entre ellos. Bueno, como personalidad, tenía dudas si poner aquí rasgos de mi personalidad, pero yo creo que, bueno, son conocidos a cualquiera que llegue a conocerme un poco bien o tener relación conmigo, pues verá que soy introvertido, reflexivo.
soy perfeccionista y también analítico. Y esto no es algo que diga yo porque crea eso, sino que eso sale pues también en test psicológicos que he hecho por temas laborales y cosas de esas, pues bueno, son los rasgos de mi personalidad. Pero sí que a lo largo del trabajo han salido, bueno, algunas descripciones también, pues como se ve ahí trabajando en el taller del inconsciente intelectual, que parecen No absurdas. estás compartiendo pantalla, que lo sepas. Me cachis. Espera, pues retomo. ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. Pues avanzo, ¿eh? Lo de las partes está explicado, esto está leído. Bueno, gracias por avisar. Entonces, eso, como venía contando, por ejemplo, en el taller del inconsciente, que luego, del inconsciente intelectual, que luego lo tocaré de nuevo, y en algunos, pues leyendo algunos libros en temas de negociación que necesitaba para el trabajo, pues a veces encuentran descripciones absurdas de determinados tipos de personalidad, por así decirlo, pero que a la vez que me hacían gracia por lo absurdo que tenían, pues reconocía que algo me resonaba, ¿no? Por ejemplo, el tema ese del que el teatro no me gusta tanto, corresponde al arquetipo inhibido, porque es demasiado humano. Y es como que arroja un poco de luz porque en ese momento digo, hombre, pues es verdad que el teatro no me llama la atención y explica un poco por qué, ¿no? Y en el caso del libro de negociación, pues lo que nos gusta es trabajar solos, es un tipo analista, el tipo analista nos gusta trabajar solos y el mero hecho de hablar contigo ya les parecerá una concesión. Pues eso, son cuestiones absurdas que tienen que ver con rasgos de personalidad que no vemos normalmente, que sí pueden ver otros, algunas no se pueden ver hasta que te las ponen delante. Siempre me llamaba la atención, o muchas veces, que en vigilia, bueno, soy como puede ser muchas personas, que tienes pensamientos neuróticos, sí me sentía fragmentado como si hubiera muchas psiques, muchos Franciscos, dependiendo de la situación, ¿no? Pero me llamaba la atención que en sueños eh, muchas veces había un yo que no tenía miedos, que era equilibrados, y incluso sí que me daba cuenta posteriormente pensando en ello, que es un yo libre de juicios, simplemente fluye con la situación y responde de la mejor manera posible. Y sí recuerdo haber vivido esa diferencia entre lo que era el yo en la vigilia y el yo muchas veces en sueños, o sea, sueño durmiendo de noche. Y levantarme por la mañana y decir, jolín, con lo bien que estaba en el sueño y ahora tener que enfrentarme a otro tipo, entre comillas, de vida. Espera, perdonar porque pierdo aquí. Hablé antes de la situación de partida, ahora voy a hablar un poco de lo del trabajo, porque sí que, como comenté anteriormente, me sentí la necesidad de aclararme interiormente de algunos conceptos, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave que puede definir al yo idea, al yo ideal? Y también un poco distinguir, como luego veremos, lo que es la personalidad del yo experiencia. El yo idea es el juicio limitante, todo esto relacionado con el conflicto interno en el subconsciente, y de ahí surgen esos pensamientos que veíamos en lo que yo había escrito hace años, ¿no? De no soy suficiente, o no valgo, o no merezco. Y no deja de ser, desde un punto de vista, o determinado punto de vista, un rechazo a una parte de mí mismo. Hace años recuerdo que una persona me había dicho una frase que me pareció reveladora y era que rechazar a un padre o a una madre es rechazar a una parte de uno mismo. Todos podemos tener, o muchos de nosotros podemos tener,
conflictos con algún padre o rechazo a una de las figuras paterna o materna, y en mi caso tuve mi época en ese sentido, y esa frase para mí fue reveladora. Y sí que la reconocí. Y ahora, recapitulando los conceptos y tal, el yo-idea, pues sí que veo que el yo-idea, en mi caso, y yo creo que es en general, implica, como es un juicio que uno se hace a sí mismo, implica un rechazo subliminal a una parte de uno mismo. El yo ideal surge, como explica bien Blay, por una demanda de plenitud y son las cualidades opuestas a las etiquetas del yo idea, porque el yo idea genera múltiples etiquetas. En mi caso he contado las del análisis del personaje, eh, y me salen 51 etiquetas. Y curiosamente, hace un mes, mientras preparaba esto, leí una entrevista al psiquiatra Javier García Campayo, creo que es presidente del máster de Mindfulness. Bueno, la entrevista era con motivo de su libro Adiós al sufrimiento inútil y dice que la imagen del yo está compuesta por unas 50 etiquetas con las que nos hemos identificado. Mucho de ello comienza en los primeros años de vida porque durante esos momentos se desarrolla un yo, una especie de personaje, porque pensamos que eso era bueno para que se nos quisiera. Cuando leí esto en la entrevista, pues llegué a pensar, este hombre habrá hecho el trabajo con Azka, porque encajaba perfectamente con lo que estaba viviendo yo, ¿no? De hecho, él habla de 50 etiquetas y yo conté las mías y eran 51. Y bueno, luego el personaje, que es lo que yo considero que, o identifico como lo que comúnmente se define como ego, pues es el proyecto neurótico para eludir la angustia que nos produce el yo-idea, ese rechazo, ese juicio a uno mismo y alcanzar forzadamente ese yo ideal que nos hemos creado. Y de ahí surgen los miedos y deseos que arrastramos. Perdonad porque se me mueve aquí lo de los vídeos, lo tengo que mover para pasar diapositivas. Introduje aquí la definición de la personalidad, porque escucho en diferido los talleres del Evangelio y en ellos a veces se habla de yo experiencia, a veces se habla de la personalidad y no me quedaba claro a mí. Entonces lo que hice fue una búsqueda en Internet y puse la primera acepción que me salió. Ahora que en Google te aparece por inteligencia artificial la primera casilla y lo anoté aquí, ¿no? Patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento que caracterizan a una persona de manera única y estable a lo largo del tiempo. Me llamó la atención que curiosamente esta definición apunta hacia los tres centros, ¿no? Habla de pensamiento, de sentimiento y de comportamiento. Quise investigar un poco más para ver qué relación pudiera tener con los arquetipos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre eso, personalidad y experiencia, personalidad, arquetipos? Y la personalidad aparece como que tiene una base innata, que sería el temperamento, es la base biológica estable, y luego el carácter, que sería moldeable a través de la experiencia, ¿no? En los arquetipos del trabajo están definidos como patrones inconscientes profundos que condicionan el estado de ánimo y conducta. Entonces yo esto lo entiendo relacionado con el carácter. El arquetipo es algo que se puede trascender, pero la parte innata de la personalidad, que son las cartas que nos han dado a todos de serie en la vida, son tendencias naturales que pueden estar relacionadas con dones o talentos y eso no creo que se pueda modificar. En el ejemplo mío, pues yo puedo dejar de ser inhibido, pero no creo que pueda dejar de ser introvertido y analítico. Es una tendencia inicial. Otra cosa es que conscientemente yo actúe en determinadas situaciones de manera diferente a mi tendencia natural a ser introvertido. Pero eso sí que exige movilizar un potencial, ser consciente de ello y sería ahí donde entiendo que entra el trabajo del yo experiencia. Pero esa es una tendencia que tengo y que no podré pasar a tener tendencia a ser extrovertido, por ejemplo. Una parte importante del trabajo es descubrir el personaje. Como dice Blay, es el error fundamental, el error mayor en el que uno está metido.
Básicamente es la búsqueda del deseo de reconocimiento por la angustia que produce el yo idea. Entonces, simplificando, consiste en evitar quedar mal y buscar quedar bien. Todo esto operando a nivel subconsciente. Y luego leyendo en el libro de niveles y personalidad, no, personalidad y niveles superiores de conciencia, en el capítulo de relaciones humanas, es un capítulo que me gusta mucho y habla también Bly del deseo de control. No lo relaciona con el personaje, pero bueno, a mí yo aquí lo introduzco como relacionado, ¿no? Que es el deseo, y subrayo aquí subconsciente, de que los demás acepten mis ideas o actúen según mi criterio. Porque esto puede darse también estando despierto, pero yo me doy cuenta de ello, ¿sabes? Estando despierto, conscientemente, yo puedo querer que los demás actúen según mi criterio. Eso no distingue una persona dormida de una despierta. Pero muchas veces, llevados por el personaje, actuamos así sin darnos cuenta de ello. La otra pata fundamental del trabajo en relación con subconsciente e inconsciente es el descubrimiento de los arquetipos, en mi caso el inhibido y el genio, que además ambos apuntan de distinta manera a la vía espiritual, que fue la que yo había trabajado en el pasado. El inhibido como refugio, como huida de la vida mundana, por así decirlo, y el genio, eh, pues a mayor gloria del ego, ¿no? Hay una hipersensibilidad en ambos casos, enfocada en distintas amenazas, por así decirlo. El inhibido amenaza en general y el genio una hipersensibilidad a las críticas. El tema de la vulnerabilidad en el inhibido está hipersensibilizado, aunque sí considero el tema de la vulnerabilidad es una condición humana y de hecho pienso que parte de lo que puede ser el surgimiento del personaje, las ideas estas del yo idea, el juicio a uno mismo, en la relación con el entorno, tiene mucho que ver no solo por el comportamiento que hayan tenido tus padres contigo, sino porque realmente el ser humano nace muy pequeño, muy frágil, comparado con otros animales y mamíferos. Esa es una idea personal mía, ¿no? Nacemos muy vulnerables y frágiles, mientras que otros mamíferos no tienen esto. Puede estar relacionado con eso de que como tenemos la cabeza grande, lo que dicen algunos científicos, que nacemos antes de tiempo, que necesitaríamos 9 meses más de embarazo en realidad. Bueno, esto es un apunte desviado, ¿no? Pero para indicar que aunque el individuo tenga una sensibilidad especial a la vulnerabilidad, considero, como dice Juan María de la Torre a veces, que la vulnerabilidad es condición humana, la sensación de vulnerabilidad. Entonces, la propuesta principal del trabajo en este sentido viene de Bly. Del siguiente nivel sería trabajar en el nivel del yo experiencia, o digamos relacionarme con el mundo en este nivel. Lo básico es estar presente, me doy cuenta de mí mientras hago las cosas, dándome cuenta, identifico los mecanismos del personaje y de los arquetipos y actúo en consecuencia con la decisión consciente que tomo, movilizando las capacidades propias, inteligencia, amor y energía. Es cierto que en este darse cuenta uno, a mí me ocurre a veces que me doy cuenta justo en el momento de los mecanismos del personaje, los arquetipos, o a veces a posteriori. Pero bueno, ya considero que implica eh, un paso mucho mayor que el que tenía antes del trabajo, que no me daba cuenta en absoluto, vamos. Resumo aquí las disciplinas clave en el proceso. Estar presente, como se indicó, para ellos lo de los despertadores, el ejercicio de los despertadores considero que es fundamental y vamos, yo lo tengo asumido como es un ejercicio para toda la vida. En mi caso, eso no lo veo como una etapa en la que estás con los despertadores y luego ya te olvides totalmente.
Que me imagino que esa etapa llegue cuando uno está muy avanzado. Pero yo tengo asumido que, vamos, eso es la base del trabajo, el darse cuenta uno de uno mismo mientras hace la cosa. La intención positiva, la movilización consciente del potencial, inteligencia, amor, energía. El análisis y observación de los mecanismos del personaje, por eso el trabajo del análisis del personaje que ofrece Azka, siguiendo la línea que desarrolló Jordi, y los talleres del inconsciente. Y luego el ejercicio de los centramientos, que es fundamental para avanzar en la conexión con el ser esencial. Llegamos a la tercera parte, que me ha aportado el trabajo. Aquí sí que hice una recapitulación cuando tuve que hacer la presentación, pero había cosas que tenía bien claras e identificadas antes. Noto cambios en mí, no son cambios absolutos, sino que es una tendencia creciente. Y sobre todo sí que considero que es una transformación de mi manera de relacionarme con el mundo y cómo interpretar lo que sucede. Ya no tanto desde un punto egocentrado, sino desde un sitio en el que simplemente las cosas pasan y yo estoy ahí formando parte del mundo. Tenía identificadas estas cinco, aquí, libertad, sencillez, aceptación, sentido y abundancia, pero luego me resultaba muy difícil separarlas. Entonces, por eso están agrupadas en estos dos grupos. Cuando estaba pensando sobre la libertad, la sencillez y la aceptación, inicialmente eh, las veía por separado, esos conceptos, pero según iba trabajando la presentación, pues me daba cuenta que no las podía separar una de la otra. En relación con la libertad, por supuesto que no puedo ser libre si actúo condicionado por el personaje y por el arquetipo. Eso es simplemente tomar decisiones, pero que no son decisiones conscientes. Y no siendo conscientes no pueden ser libres. En mi caso, la hipnosis pretrabajo era muy fuerte, con marcos de pensamiento muy egocentrados y sesgos mágicos, que entiendo que son prácticamente universales. Lo de considerarse en el centro del escenario, cuando la realidad es que cada uno va a lo suyo. Cada uno es el centro de su escenario, por así decirlo. El creer que cosas que pasan le pasan a uno, ¿no? Ese sentimiento a veces de injusticia o tal, ¿por qué me ocurre esto a mí? Y demás. Y realmente si observas la naturaleza, ves cómo funciona un poco el mundo, ¿no? No hay estas ideas, por así decirlo, neuróticas. Y también que los demás tengan que aceptarme y valorarme, que parte sobre todo del juicio del yo-idea, porque tampoco tiene por qué haber necesidad de aceptación o valoración externa. La sensación de libertad viene sobre todo eh, en lo más básico, en que me doy cuenta de lo que hago y de que quiero hacerlo. Eso sí que es un cambio importante. Eh, Antes había muchos los debería que o los tendría que, ahora eso casi son inexistentes. Sí que hay momentos en los que me encuentro enfrascado en alguna situación que siento rechazo porque realmente no he estado suficientemente despierto para decir que sí o decir que no. Pero cuando tú haces algo, o sí que noto más hoy en día que de las cosas habituales que hago en casa, en el trabajo y tal, sí tengo mucha mayor sensación de ser cosas que hago porque quiero hacerlas. Y sobre todo, también mi valoración no depende del resultado de mi acción, no depende de si las cosas me salen bien o mal o de si cometo o no errores. Y en ese sentido, claro, todo esto está relacionado con la aceptación. Acepto mucho mejor que no tengo por qué caer bien a todo el mundo,
ni ser valorado positivamente por todo el mundo. Acepto que hay quienes me puedan causar daños, pero sin ese sentimiento que podemos tener cuando alguien actúa mal con nosotros o tal, de cómo me hace esto a mí o por qué me está pasando esto, ¿no? Me acuerdo, lo leí hace muchos años en un libro de Carlos Castaneda, que don Juan le decía a Carlos algo así, de una persona que le quería causar daño, era una situación de estas, que por qué la veía así indignado, que simplemente se imaginase, o sea, cuando un tigre está en la selva y ataca a otro, no hay esa sensación de justicia, injusticia, dignación, indignación que entra en juego muchas veces por el victimismo del personaje. Aceptación de, luego ya de cosas más que tienen que ver como mi forma, como digo aquí, ¿no? Lo de los errores. Antes tenía muchos pensamientos, muchas veces, qué tonto soy, qué estúpido, cuando hacía algo no me salía bien. Simplemente podía ser cualquier eh, cosas importantes o cosas tontas, como en casa, que puedes hacer una tarea, no te sale bien, o en el trabajo, cualquier cosa. Era muy fácil que me saliera el pensamiento de qué tonto soy. Y sin embargo, hoy en día sí que me doy cuenta que esos pensamientos son casi inexistentes. Me salió uno hace 2 semanas o así, ¿no? Para que veáis cómo se ha apaciguado esto. Y antes me salían con prácticamente todos los días. Y acepto también una parte que tiene que ver, yo creo que con el juego ese del yo idea, yo ideal, ¿no? Del que no soy tan buena persona como pretendía ser. Y eso viene relacionado ya con la sencillez. Y aquí sí que es una de las cosas también en las que vi la luz, por así decirlo. Esto fue a raíz de un retiro en Oseira que me dio por arrodillarme cuando se consagraba la forma. Y luego lo puse a Jordi, no sé si en el diario o en el resumen del retiro, que yo decía que era por humildad y tal. Y Jordi me apuntó hacia el concepto de sencillez, ¿no? Y eso fue uno de los hitos así. Hay veces que alguna frase te da mucha luz. Igual que me dio en su día la de rechazar a un padre o a una madre, rechazar una parte de ti mismo, pues esta de la sencillez me arrojó mucha luz y me dio que pensar. Ahí me di cuenta que a veces el concepto de humildad no está bien definido, utilizado, porque muchas veces entra en el eje del ego, el orgullo, humildad, pero no te sales del eje del ego, ¿no? Y el concepto de sencillez sí que me permite tener las cosas más claras en ese sentido, y es como un faro también en el camino. Entonces, como están todos relacionados, pues dentro del concepto de sencillez aparecen también los temas de liberación, ¿no? Es la liberación del corsé de pretender ser bueno, que no implica renunciar a un marco ético, simplemente es un ser bueno que muchas veces entra en el juego ese del personaje, del yo idea y yo ideal, y hay que salirse de él. La liberación del rechazo subconsciente a mí mismo, que viene del juicio del yo idea, y también relaciono con sencillez, pues esa liberación de tener que exprimir las experiencias, ¿no? De añadirles una exigencia de resultado o beneficio propio. Como comenté anteriormente, estos son tendencias, no son valores absolutos, y son tendencias que observo en mí. Bly también hacía mucho hincapié en el tema de la autenticidad, que es lo que relaciono también con la sencillez. Yo creo que no se puede ser auténtico si no se es sencillo. Como dice Bleiber, que soy yo, realmente yo mismo en la medida que vivo más esas cualidades base que soy. Inteligencia, amor, energía. No es en un sentido de mejorar, porque a veces estamos, cuando buscamos mejorar, no dejamos de estar en el marco del personaje, en ese eje del ego, o de ser más bueno o más perfecto. Es como exigencia de autenticidad.
Y esto me hizo recordar una frase, bueno, en un libro de Jorge Bucay, que hacía muchísimos años que había leído, pero me sonaba que venía además de la Gestalt y la recuperé. Me parece que encaja también bien aquí, que decía, yo no soy quien quisiera ser, no soy el que debería ser, no soy el que mis padres querían que fuese. Me emociona esto. Ni siquiera soy el que fui, yo soy quien soy. Bueno, y otro también faro en el camino, que noto una evolución, es el sentido de las cosas que hago. Esto no quiere decir que cambie lo que hago, porque además todavía estoy terminando el análisis del personaje, no he entrado en el yo experiencia. Eh, pero sí que es cierto, como eh, ahora sí que aplico más el querer hacer las cosas, o sea, hago las cosas consciente de mi presencia haciendo las cosas y de que quiero hacerlas. Pues hay una evolución, ya no es tanto qué me tiene que aportar el mundo a mí, sino qué aporto yo al mundo. Esto ha sido mucha consecuencia del trabajo con Nazca, ¿no? La importancia de qué aporto yo al mundo, y eso en todos los ámbitos. Y es dar sentido a las cosas que hacemos en el día a día, porque sí creo que los seres humanos necesitamos dotar a lo que hacemos de significado y de sentido. Si no dotamos a lo que hacemos de significado, tenemos una tristeza de fondo, yo creo. Y no desde el punto de, claro, de yo vengo aquí a salvar el mundo o a imponer mi visión. Lo relaciono con aquello de uno propone y Dios dispone, que uno se quita un poco del resultado, ¿no? Lo que yo considero que es vivir del deseo experiencia. Digamos que antes, cuando estaba dormido en el personaje, cada vez que tenía una experiencia o actuaba, la experiencia ahí sería la X o la Y, la variable, se me ocurrió ponerlo así, bueno, una manera de expresarlo. Pero el personaje entra en la experiencia y lo que busca es salir de ella con un rédito personal, ¿no? De todas esas cosas que veíamos del personaje, el hecho de o quedar bien o una mejora de la autoimagen. Sin embargo, ahora cada vez más despierto en el presente, sí que soy más consciente e intento ir por esa vía de que el que actúe sea el yo experiencia, que entra en la experiencia y sale de ella disponible para la siguiente experiencia, sin estar continuamente pensando en ver si ha subido de nivel o es más valorado o hay algo beneficioso en su relación con el mundo. Y también me ha cambiado en ese sentido, con todo lo anterior, la relación con la dificultad, porque cambio cómo me relaciono con aquello que ocurre. Las dificultades en este sentido se aprovechan para el desarrollo, no es un desarrollo personal, sino es el, el desarrollo de las cualidades del yo experiencia, ¿no? Y las tareas o actividades me causan, o sea, esto es una cosa que me pasa desde hace un tiempo. Hay actividades diarias que me causan cierto rechazo por verlas difíciles al inicio o en ese momento no me apetezcan o tal. Y eso mismo hace, actúa de despertador. Aparte de los despertadores que ya tenía, lo de lavarme las manos, el abrir puertas y tal, sí que
ha sido un hecho que un día noté de casualidad. Cuando me surge una dificultad, esa propia dificultad me despierta y puedo entonces movilizar conscientemente la energía y la voluntad. Y tengo, que no tenía tanto, o no identifico antes, pero sí tengo una sensación de abundancia, no siempre. Está relacionada a veces, por ejemplo, en Oseira sí la tengo, lo que es la abundancia en el entorno de fuera. La abundancia, sobre todo cuando no estoy en el mundo de la demanda exigente, que normalmente estamos todos ahí, cuando estoy un poco más tranquilo, que puedo ir las cosas a mi ritmo, sí noto esa sensación de abundancia. Y también cuando yo movilizo conscientemente esa energía y voluntad, porque al final es algo que puedo hacer yo propio, que sale de mí y no depende nada externo, la movilización de mis capacidades. Y sí que en esos momentos noto también esa sensación de abundancia. Y bueno, aquí agradeceros la atención y espero que haber transmitido bien un poco cuál era la situación de partida en algunos momentos y lo que el trabajo ha aportado a mi vida. Gracias a ti, Francisco. La verdad es que deja de compartir en Mm. la línea roja, eso es. La verdad es que después de lo que has expuesto, cualquiera diría que tú eres un arquetipo inhibido. Mejor dicho, nadie lo diría. Nadie diría que Francisco es inhibido, porque se ha abierto. Lo contrario de la inhibición sería la, eh, la apertura, ¿no? A los demás, y tú te has abierto. Has partido de que habías escrito, no sé qué aporto, no sé qué valgo. Claro, esto tú lo habías escrito, pero es que al final es algo que a todos nos sucede. Todos viviendo en el personaje nos planteamos eso. No sé qué aporto, no sé qué valgo. Y como querías aportar algo, te metiste en el trabajo. Y en el trabajo te diste cuenta de que simplemente las cosas pasan y yo estoy allí formando parte del mundo. Qué interesante. Yo estoy allí formando parte del mundo en el que suceden cosas y tú le sucedes a las cosas. Y que tu valoración, la valoración que tú haces de ti, no depende del resultado de la acción. Qué interesante. En fin, en definitiva, te has dado cuenta que la pregunta fundamental era ¿qué aporto yo al mundo? Y en esa pregunta te dabas cuenta que estabas viviendo la abundancia. Uno cuando vive despierto se vive mm, con abundancia. Muy interesante. Venga, vamos a hacer preguntas. ¿Quién quiere empezar? Si no hay nadie que quiera empezar, pues puedo empezar yo. A mí me ha llamado la atención alguna cosa que has planteado con respecto a la personalidad. Decías que has llegado a decir que no tenías claro si la personalidad se podía modificar o no. Eh, Porque me da la sensación de que te sigues viviendo como esencialmente introvertido. ¿Qué quieres decir con eso? No, no te lo he entendido bien. Eso de que la personalidad no se puede modificar. No, tiene dos componentes, una innata y otra adquirida, que es lo que puedo relacionar o encontrar más relacionado con los arquetipos. Por ejemplo, lo del inhibido, que es cierto que también me lo han dicho, no pareces inhibido y eso. Y antes, por ejemplo, de estas cosas absurdas,
Cuando tenía que llamar por teléfono, me venía casi siempre el pensamiento de a ver si estaré molestando. Ahora ya no me viene ese pensamiento, pero sí era un pensamiento que me venía en el trabajo, ¿no? Cuando tenía que llamar a alguien, me venía el pensamiento a ver si estoy molestando ahora. Eh, pero así como esas sí que se pueden eliminar y esa parte adquirida o digamos en los arquetipos, el inhibido, el genio, esos rasgos que tienen sí se pueden eliminar. La introversión que yo tengo es una tendencia natural, ¿sabes? No me sale de motu propio decir, voy a organizar una fiesta en casa. Eso no me sale de motu propio. Que no quiere decir que no lo pueda hacer y que conscientemente lo haga. Yo por las mañanas, cuando entro al trabajo, saludo a la gente en la oficina y hablo con ellos, pero ahí es donde entra en juego el yo experiencia, es algo consciente que hago. Mi tendencia natural no es hacer eso. Mi tendencia natural es trabajar solo. Y eso no lo ha cambiado. Sí ha cambiado mi actitud, sí ha cambiado el darme cuenta de eso, ha cambiado el entrar, ir a hablar con la gente, preguntarles qué tal estáis, cómo tal. Eso es algo que hago, pero no es mi tendencia natural. No voy a dejar de ser introvertido, ni reflexivo. Ujú. Jordi. Bueno, yo diría que ni falta que hacer, que pases a ser extrovertido ahora. Es verdad, ¿eh? Es verdad. También sucede que ahora, de momento, cuando entras al despacho, igual tienes que forzarte a saludar, pero llegará un momento que no tendrás que forzarte. Quiero decir que llegará un momento en que dejarás, digamos, no sé si de tener conciencia o de pensar que eres introvertido, porque es que no tendrá, no será un factor que tenga importancia. ¿Eh? Tú tendrás una manera de relacionarte con los demás y te vas a relacionar en determinadas áreas, en determinadas cosas. Y en otras, en cambio, si te fuerzan, pues bueno, también, pero como dices tú, de natural no te vas a comportar así. Sí, Bueno, yo lo que quería era señalarte que me ha parecido todo muy bien, todo muy ordenado, muy organizado, muy claro, pero he encontrado a faltar la parte trascendente, la parte de lo superior. No me has dicho gran cosa de lo superior, de cómo te ha cambiado el trabajo en este sentido. Yo te agradecería que hablaras un poquito de eso. es que en lo superior, bueno, hay dos despertares, ¿no? El despertar al nivel del yo experiencia y el otro es el despertar a la presencia de Dios. Ujú. Vale, pues el despertar a la presencia de Dios, yo no puedo decir que lo haya experimentado o vivido. Otra cosa son ligeros esbozos. Entonces me he centrado en aquellos cambios que sí me son más evidentes en el nivel en el que estoy. Pero sí que creo que hay cierta conexión con eso. Por ejemplo, la sensación de abundancia. Y esto que comenté que me es, por ejemplo, más evidente en Oseira, en momentos que estoy así más fuera no del mundo mundano por ser mundano, sino por las demandas que tiene hoy en día y exigencias, ¿no? Que a veces siento que obliga a ir a mucho ritmo. Pero la sensación de abundancia sí lo relaciono o sí siento a veces que está con la presencia de Dios. Y también hay momentos en que capto el silencio y en esos momentos sí que puedo sentirme más conectado. Lo que pasa que son muy de vez en cuando. Tengo la dificultad para el centramiento del tiempo por la mañana, que eso me lo limita a 20 minutos y eso lo tengo aceptado hasta
que Clara no sea mayor. Tengo esa. Entonces, por eso mismo de ser sencillo, eh, acepto que, bueno, igual estoy en una fase ahora en la que no puedo abrirme más a otro nivel, ¿no? Me gustaría mismamente el centramiento, tener más tiempo, llegar a la media hora esa y tal, pero no puedo ahora mismo y es algo que tengo aceptado. Imanol, Em, pues muchas gracias, Fran, por tu presentación muy analítica, de verdad. Mira, ¿sabes qué pasa? Que a veces, hay veces que nosotros, lo has explicado muy bien, me parece a mí, esto de que tenemos ciertas tendencias naturales en la personalidad, que la tuya es ser analítico, reflexivo, introvertido. Coño, eso es una virtud, tío. O sea, es que eso es así. No, a veces tenemos la sensación o tenemos la impresión de que eso es algo negativo y tengo que sustituirlo por. No, pues ya está, no hay ningún problema. Es así, punto. Y además esto lo fusiono con lo que tú has comentado, me ha parecido interesantísimo, con el tema de la sencillez versus humildad. Porque sí, sí que es verdad que la humildad generalmente está muy contaminada por las tendencias del ego de voy a ser humilde y tal y cual. No tiene nada no tiene nada que ver esta sencillez que surge de tu fondo. Y es decir, mira, mi personalidad naturalmente ha nacido en un ambiente determinado en el que, por las circunstancias que sean, yo tengo una introversión, tengo una tendencia a la reflexión, tengo una tendencia al análisis. Fantástico, fantástico. Esto no quita para que puedas desarrollar otros ámbitos, que lo has dicho muy bien, a nivel social, pues, a ver, nunca vas a organizar una fiesta, ni falta que hace. O sea, generalmente las personas que son introvertidas y con tendencia a la introspección, lo de las fiestas, pues bueno, pues una de vez al año y ya está, no hay ningún problema. Al contrario, hay gente que tienen esta característica de que son muy sociales y se pasan de fiestas, ¿no? O sea, la sencillez yo creo que siempre tiene que ver por integrar que tú tienes unas tendencias naturales en tu personalidad, lo cual no quita que puedas desarrollar otras o trabajar otros aspectos, sin perder eso que es innato, como has dicho tú muy bien, y que forma parte de ti, ya está. O sea, ser sencillo es aceptar que mi personalidad, cuando viene a este mundo, está dentro de un marco, ¿vale? Que se puede desarrollar en otros, pero sin perder lo que yo ya tengo de manera innata. A mí eso me ha parecido fantástico, ¿vale? Entonces, pues bueno, no sé, ser sencillo es simplemente ser como tú eres, introvertido, reflexivo y conscientemente introvertido y reflexivo y trabajar otros ámbitos, o bueno, pero sin perder lo que ya tienes de manera natural, ¿no? Sin más, Sí, era una reflexión. Quiero decir que esto de ser sencillo, que a veces también se confunde con ser simple, no tiene nada que ver. Y por eso este gesto que tú dices que tuviste en Oseira, me pongo de rodillas y que te lo corrigió Jordi, no es humilde, ser sencillo, es un gesto sencillo donde tú te pones de rodillas y aceptas y integras que así soy yo. Y generalmente cuando uno hace, y termino, porque más que una pregunta es una reflexión, cuando uno hace esto y se abre con sencillez a lo superior te acoge. Yo segurísimo que en ese punto tú te sentiste acogido por lo superior, o por Dios, o por el ser, en ese momento, en ese instante. sí, comenté relacionado con la personalidad anteriormente que las cualidades innatas pueden estar relacionadas con dones y talentos. Entonces, yo esa parte que tengo de reflexivo analítico, pues me es muy útil en mi trabajo, porque, eh, bueno, además en los que estamos, pues tenemos que tener un poco ese perfil, por el tipo de trabajos que te hacemos muy técnicos. Entonces, cuando tienes que hacer un trabajo muy técnico, ser analítico y reflexivo y todo eso, hace que tenga buen nivel y estés muy atento a errores y demás. Yo sí tengo mucha capacidad, por ejemplo, para desvelar errores y estar atentos a ellos. Entonces, por eso no hay, en ese sentido de la personalidad, no hay cosas buenas ni malas. Y cuando hice la presentación, bueno,
se la enseñé también a Marta, a mi mujer y tal. Decía, no sé si esto de poner aquí y tal. Dije, bueno, tampoco es nada malo. Y es que además se ve, ¿sabes? O sea, si os digo que soy extrovertido, no sé qué y tal, pues sí diréis, este no es el que yo conozco de Oseira. Ya Eso. lo dijo Carlos, serio y tranquilo. Entonces, y ahí están, en ese sentido, está relacionado con sí que ciertos dones o talentos que puede tener cada uno. Ujú, ujú. Luego está la parte esa de que te viene luego, lo que puede ser los arquetipos, en mi caso lo del inhibido y el genio, el que cuando vayas a llamar por teléfono piensas que vas a estar molestando, que eso ya no lo pienso, pero son de estas cosas que operan a nivel subconsciente o inconsciente y no te das cuenta hasta que haces el trabajo y lo ves y te lo ponen delante. Exacto, Y exacto. entonces ahí, una vez que te das cuenta, ya puedes estar atento a eso, lo identificas y llega un momento en que desaparece. Ujú. O sea, que ser introvertido no tiene nada de malo, eh, solo que cuando el personaje se mete por medio y te critica por ser introvertido es cuando empieza a ser un defecto no siéndolo, ¿sabes? Ujú. Sin más, vaya. Gracias, Imanol. José Manuel, Buenas tardes, Francisco. Me ha gustado mucho escucharte. Muchas gracias por contarnos, por transmitirnos. Somos compañeros de viaje porque somos más o menos de la misma promoción de AZCA. Hemos compartido talleres, hemos compartido Seira. Yo te iba a preguntar por lo mismo que te ha preguntado Jordi, en relación a la relación con lo superior, a la guía espiritual, porque me ha sorprendido que no comentaras nada. E incluso la respuesta que has dado también es que yo he estado contigo en Oseira muy cercano. Yo te he visto muy conectado con lo superior, muy conectado. Por eso, bueno, no sé, no he acabado de entender lo que decías, ¿no? Que no habías acabado de tener ese segundo despertar. Bueno, no lo sé. En todo caso, también quería preguntarte por tu dinámica de trabajo. Tu dinámica de trabajo. Alguna vez lo hemos hablado. En general, eres metódico, eres organizado, eres constante. ¿Ha sido así el trabajo que has hecho estos años? ¿Has tenido altibajos? ¿Cómo has ido superando eso? Mm, Bueno, ahí aquí yo llevo un papel en el bolsillo y un bolígrafo, y eso lo hago siempre. Y un poco igual en relación con lo que dices de metódico, es lo que comenté antes, que para mí lo de los despertadores es algo que tengo asumido para toda la vida o para largo, ¿no? Y lo que sí, un día me di cuenta, no podía llegar a la noche, que estoy muy cansado, y ponerme ahí a pensar, porque la noche que estoy muy cansado y me puedo poner a sentar, pues igual son ya las 10 o así. Y a veces me sorprende porque cuando empezábamos, tanto Marta, que empezó un año antes que yo, y yo, pues al principio lo hacíamos, ¿no? Pero yo sí llevo el papel con el boli y todos los días anoto, más o menos en tiempo real, eso, con los despertadores que tengo, si estoy despierto, si estoy entre pensamientos, me he dormido, tal, y de cada día lo que puede ser más interesante en cuanto a lo que he estado dormido o despierto, que es ya cuando pasas al semanario. Entonces eso lo mantengo. Lo que es cierto que no mantengo es el envío de los semanarios semanalmente. Sobre todo esta vez que tengo que preparar, uf, estaba también haciendo un curso y me comía tiempo el curso y esta presentación. Entonces, no envío semanarios todas las semanas, pero sí llevo mi papel con mi bolígrafo pequeño en el bolsillo anotando todos los días. Y luego sí tengo introducido en el móvil, pongo unos despertadores a determinadas horas del día para
O sea, cuando estoy solo, dejo lo que estoy haciendo y hago un breve silencio, repasando los tres centros y una breve ejaculatoria. Si estoy con otra gente o demás interactuando, a veces no lo hago, o a veces lo hago un poco mentalmente como un recuerdo, ¿no? De ese momento. Pero eso sí, sí lo mantengo. Y es una breve conexión, es dejar de hacer lo que estoy haciendo en ese momento para conectar con los focos y el eje, pero un breve tiempo y una breve ejaculatoria. Entonces, esa disciplina sí la tengo. ¿Y Y eso lo haces cuántas veces al día? bueno, lo hago antes de empezar a trabajar por la mañana, o sea, después de saludar a la gente y hablar un poco con ellos. Y, y en ese momento, también antes de empezar la jornada después de comer, y luego a media mañana, se ha puesto otra alarma, o sea, una a las 11:30 de la mañana, otra a las 5 de la tarde y otra a las 8:30 de la tarde. Y a pesar Metódico. de, pero no puedo decir que esté en los dos despertares que hay, que esté despierto absolutamente a la presencia de Dios, no lo puedo decir. Sí puedo decir que he avanzado y que eso, como decía en la presentación, son tendencias, no son absolutos, pues que estoy mucho más consciente, por no decir que antes, prácticamente antes del trabajo, no eres consciente, desde luego, de los mecanismos del personaje y arquetipos y eso, no eres para nada consciente. Entonces, a eso sí que me considero seguro de decir, oye, pues sí, aquí ha habido un avance. En el tema del sentir la presencia de Dios en cada acción y momento de la vida y tal, no puedo ser, o sea, no sería, no es honesto decir que vivo eso. Actualmente. Sí, puntualmente sí. Pero es cierto que hoy en día mm, bueno, estoy sintiendo que hay como muchas demandas en la vida, ¿no? Muchas exigencias. Y es lo que Juan María de la Torre comentaba a veces de la eficiencia, ¿no? Y ya hay libros sobre eso, ¿no? La sociedad de la eficiencia, la sociedad del cansancio y todo eso, que sí en el mundo laboral lo entiendo y eso, pero es que nos llenamos de cosas fuera del mundo laboral. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Gracias a ti, José Manuel. Mónica, por favor. Hola, buenas noches, Francisco. Un Buenas placer noches. escucharte. Mira, a mí me hace gracia cuando compartimos estos espacios, cómo cada uno relacionamos vivencias con palabras determinadas, ¿no? Y en este caso, nunca me había planteado el hecho de la autenticidad, de mirármela desde el punto de vista de la sencillez, ¿no? Que me ha gustado mucho esta correlación que has hecho, porque para mí era algo que lo medio identificaba con el hecho de estar despierta, ¿no? De cómo una de las diferencias que hay mientras estamos dormidos o cuando estamos despiertos es que despiertos reconozco que hay como una autenticidad y me has hecho plantear lo, la sencillez que lleva incorporada esta autenticidad, ¿no? Te lo digo en el caso este de que me hace gracia cómo relacionamos las vivencias, ¿no? Lo mismo me ha sucedido cuando decías lo de la sensación de la abundancia, ¿no? De experimentar la sensación de la abundancia. Y me planteaba decir, es lo mismo que yo siento que yo la defino como gratitud, ¿no? Pensaba, ¿debe ser lo mismo cuando tú dices esta sensación de abundancia? ¿Crees que se asemejaría a la gratitud? Sí, Sí, vale. em, sí, el concepto de, o la gratitud, sí que ha habido momentos también
que la he identificado, pero diría que es un poco más, yo la vería como consecuencia de, Vale, ¿sabes? vale. Yo sí, hay momentos que me siento eso, agradecido y tal, pero es porque percibo esa sensación de abundancia, percibo esa libertad, percibo Vale, vale, esas condiciones y es entonces cuando esta sensación me surge. sí. Y en cuanto a lo que te comentaba de la autenticidad, en los momentos que estás despierto, ¿no percibes más autenticidad? ¿No te sientes más afín? Porque luego pensaba, digo, claro, es que como que el despertar ya es un poco una aproximación más a la esencia de decir, bueno, que se me mezclan, ¿eh? Las sensaciones de decir... Yo cuando estoy despierta, la sensación que tengo es justamente la de ser más auténtica, o quizás es que soy más fiel a mí. Bueno, no, no sabría cómo expresarte, ¿eh? Porque son... Es que pienso que igual te pasa como me pasó a mí con la presentación, que al principio me vinieron los conceptos de lo que estaba viviendo, Sí, pero luego me es muy difícil separar, sí, ¿sabes? sí, Entonces, sí, totalmente. no, ahora mismo no puedo separar la libertad de la aceptación, Sí, de la sencillez sí, y, y del yo experiencia, porque todo eso está relacionado, cada uno jugando en su ámbito, pero no se totalmente, puede delimitar claramente entre uno y otro. O totalmente. sea, si yo creo que no puedo ser libre si no soy sencillo, Mm, porque la sencillez es lo que me conecta con esa autenticidad, no es lo que me saca de ese eje del ego, sí, de ese marco. bueno, pues muy bien, Y a la muchísimo, vez, todo esto es consecuencia de vivir el yo experiencia. totalmente, eso sí, totalmente. Muy bien, muchas gracias, Francisco. De nada. Gracias a ti, Mónica. Ricardo. Hola, ¿me oís? Sí. Sí, Sí. Bueno, primero felicitarte, Francisco. Yo coincido con Carlos, que yo creo que te has abierto un montón, que has contado un montón de cosas como muy íntimas y bueno, yo creo que no es fácil, ¿no? Y yo quería hacerte una pregunta respecto a la parte final de tu presentación. Has hablado del sentido y de que cuando no tienes el sentido estás como vacío, ¿sí? Mm. Entonces yo quería preguntarte es, desde que empezaste, antes de empezar el trabajo, al punto que te encuentras ahora, ¿te ha cambiado a nivel trascendental el sentido de la vida, de cómo ves la vida, bueno, el sentido de lo que estabas hablando tú, ¿no? Del sentido de la vida de antes a cómo lo puedas vivir ahora, si te ha cambiado, qué forma te ha cambiado, si lo quieres compartir. Mm. Digamos que, es que son temas difíciles, ¿eh? Aparte lo que comenté de antes, ahora es más claro qué es lo que yo aporto al mundo, eso. Sí que el hecho de no estar esperando continuamente qué me va a aportar el mundo a mí, ya implica un cambio. Y hay cosas que es difícil poner en palabras, porque sigue habiendo altibajos en la vida, o sea, hay momentos mejores y peores, sigue habiendo momentos de alegría y hay momentos de tristeza, pero lo que sí noto en los momentos de tristeza es que está claro, hay un sentido, ¿sabes? ¿No? Es muy difícil trasladar esto a palabras. Pero digamos que anteriormente, si tenía momentos de tristeza, pues me podía venir el miedo y la confusión, y ahora atraviesas ese momento, pero no tienes esos miedos o confusiones que veías antes, ¿sabes? Lo vives de distinta manera. Y es que no sé ponerlo bien en palabras. Pero a nivel de qué haces aquí, mi pregunta era más de qué haces aquí en el mundo, qué es tu misión, para qué estás aquí. No sé si te ha cambiado esta visión de No, antes. en mi caso no.
en mi caso, ¿no? Em, porque me gusta mi trabajo. Entonces, yo sí hace 3 años o así, tenemos en la empresa un mentor. Y cuando estábamos trabajando el tema de las fortalezas y el análisis DAFO, fortalezas, debilidades, amenazas, tal, estamos trabajando en grupo y dijo, vosotros tenéis una cosa que no tiene todo el mundo. Y dice, que os apasiona lo que hacéis. Entonces yo, en ese sentido, me siento afortunado, que no sé si cambiará tal, pero por supuesto que hay aspectos de mi trabajo que no me gustan, pero en general la parte de los estudios que hacemos a mí me gusta mucho. Y en ese sentido lo relaciono con la vocación y los dones naturales. Yo estoy en un sitio que siento que estoy desarrollando mi vocación. ¿Sabes? El trabajo no ha supuesto hasta la fecha, que no quiere decir que en un futuro no pueda suponer algo, pero no ha supuesto un replantearme en qué estoy trabajando. Vale. Y luego te quería preguntar, cuando dices que, pues estás hablando, has definido muy bien tu perfil, cuál es tu tendencia, como dices tú, cuando vas hacia otras, sí que tocas, tú tienes unos colores que tocas normalmente, cuando vas a la otra paleta de colores que dices que de un principio te cuesta, porque nos cuesta a todos, porque no tienes la Sí. inercia, una vez que abres eso y empiezas a abrir cosas como que no solías hacer de antes, ¿cómo vives esa experiencia? No en el que te cueste, que eso nos cuesta, es una Ujú. vez que ya has conseguido hacerlo. Y has empezado a tocar otras teclas, otros colores que normalmente no tocas. Pues mira, ahí se conecta también con esa sensación de abundancia o de plenitud. Y es ese movilizar ese potencial, ¿no? Ves que tienes unas capacidades y que las movilizas conscientemente. Hay una sensación ahí, eso, de abundancia, de plenitud, porque exige conciencia y estar despierto, actuar allí donde puedes sentir rechazo o no lo harías. Yo a pesar de eso, tener estos rasgos, en el pasado tuve que hacer viajes por trabajo, temas comerciales a Perú. Y eso, la verdad que lo valoro muy positivamente, porque implicó esa actitud positiva, ¿no? De salir a buscar en otro país, hacer contactos, hacer visitas, y hay una sensación ahí, pues eso, de que tienes unas experiencias nuevas en otros ámbitos y las vas integrando. Pero esa sensación yo lo relaciono con lo que se habla de yo experiencia, ¿no? Que es el desarrollo consciente de tus capacidades, la puesta en acción consciente de tus capacidades y que eso conlleva una sensación de plenitud. Te aporta mucha más seguridad. Te Pero ese aporta tema, mucha más seguridad. el tema abundancia, que también lo tenía como duda de cómo vivías la abundancia, que lo han preguntado antes, es una abundancia de dentro hacia afuera. Entonces, no de fuera hacia adentro, que encuentras abundancia en el mundo, sino también que es una abundancia tuya que la expresas. Ambas. Hay Ambas. momentos en los que la abundancia es de dentro hacia afuera, de mí hacia afuera, de mis capacidades, cuando las pongo en juego. Y hay momentos en que la abundancia igual se relaciona más, por ejemplo, lo que decía José Manuel antes en Oseira, ¿no? Que la percibes fuera. Y lo que sí es cierto es que la abundancia es en distintos momentos. La sensación de abundancia de lo de fuera, sí que me tengo que salir ahí del mundo de la eficiencia Es cuando la noto más. Y además, en mi caso, me gusta mucho la naturaleza. La naturaleza me conecta mucho con eso, en mi caso. Cuando dispongo de tiempo en naturaleza, me conecta con una sensación de abundancia de fondo. Y cuando estoy en el mundo mundano de las tareas,
ahí la abundancia es como que la pongo yo, por el actuar consciente del yo experiencia. Es ese de me doy cuenta de lo que hago y es yo estoy haciendo eso y quiero hacerlo. Y entonces, por ejemplo, pensamientos también que tenía mucho antes, igual que tenía los de qué tonto soy, qué estúpido, me venían con mucha frecuencia y hoy en día son muy, muy, muy esporádicos. También estaban los de tendría que y debería. Que el tendría que y el debería no es lo que tú crees que tendrías que hacer, es lo que el personaje o terceras personas esperan que debas hacer. Y entonces esos tendría que debería ser también se han reducido muchísimo. Muy raro hoy en día que me salga, tendría que hacer esto o debería hacer esto. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Ujú. Gracias a ti, Ricardo. Jordi, por favor. Sí, yo quería comentarte que estás todo el rato hablando de diferentes cuestiones y todas y de la posición o de cómo abordas ahora estas diferentes cuestiones. Y pienso que todo esto se podría resumir en una de las cosas que has dicho en la exposición. Has dicho concretamente que ahora estás viviendo en un mundo no egocentrado. Ujú. Pienso que esto define exactamente, casi prácticamente todo lo que vas diciendo. Entonces, te pediría un intento de explicar cómo se ve ahora este mundo, cómo vives ahora el mundo, viéndolo no egocentrado. Claro, el mundo es un ámbito así muy difuso. ¿Qué mundo? ¿El del día a día del entorno cercano o el mundo No, amplio? no. Dice, ¿y usted qué opina? ¿De qué? Dice, no, en general. En general. ¿Entorno cercano o mundo en general? En general. Que incluye el entorno cercano. Ujú. Cercano, medio, lejano. Es que, bueno, se ve un poco diferente. A ver, o sea, la situación del mundo en general, a nivel mundano, no la veo muy, muy bien. No te pregunto cómo la ves. Sí, Te pregunto cómo la vives. vale. Mm, digamos que anteriormente sí que habría más sentimientos de indignación y cosas de esas. Indignación por el mundo o por las cosas que pasan, ¿no? Y actualmente sí que lo vivo, pues hay muchas cosas que pasan con las que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero sí entra ese, el sentimiento ese de aceptación, ¿no? Que no es resignación, hay. No estoy de acuerdo con muchas cosas, de algún modo lo acepto. Tampoco me he planteado cómo poder hacer para cambiarlas, porque tampoco, eso lo que decía antes, yo no he venido a salvar el mundo, puedo aportar granitos de arena y ahí sí que, bueno, hay determinados ámbitos donde intento aportar algo, un granito de arena. Y sobre todo, bueno, estar más en el ámbito, hablando del entorno más próximo y eso, estar más disponible para amigos y familiares, que a veces sí que lo tengo que hacer más conscientemente.
Pero así como antes, eso, había muchas veces el sentimiento de indignación, ahora no está tan presente. Pero puedes seguir con la cuestión, Jordi, si quieres, ¿eh? Y bueno, ¿por qué no comparas como lo es ahora, tanto lo inmediato como lo lejano, a cómo lo vivías antes? Hay un cambio interno en ti. Mm. Pero bueno, por eso digo lo de la indignación, Bien. la Y ahora aceptación. de indignación Lo acepto, y pero que no es resignación, bien. Y, que es... Y no hago nada. y en la familia, Bueno, en la familia sí que estoy más disponible para modificar. Bueno, al final yo tengo cierta libertad y todo eso, mis actividades para dar apoyo y eso. Sobre todo, es que igual es hablar ya de experiencias personales y eso, pero Marta, que por las sí, tardes en sí. algunos momentos está cansada, pues estoy más disponible para mover mis temas de trabajo y encargarme yo de Clara y esas cosas. También tengo libertad luego para mover horas y tal. Como no dependo de nadie, pero sí que estoy más disponible para eso. Y también una de las cosas que noto que nos podemos enfadar, como nos pasará en muchas parejas, ya menos que antes, pero sí los enfados duran muy poco. O sea, eso sí que es algo que noto, que a veces nos discutimos por algún tema, no coincidimos y tal, pero los enfados no es como antes, que igual te duran una tarde o un día o tal. Eso ya es muy raro que pase. Si hay un desencuentro, eso sí que lo puede haber de vez en cuando el desencuentro, pero los minutos posteriores ya... Es que además una de las cosas que noto es la aceptación de los errores conlleva, que puede ser errores también por caer en el personaje. Puede ser errores simplemente por decisiones que tomes consciente que no salen bien, salen mal, y a veces son errores por caer en el personaje. Pero sí que no hay esa autojuicio, crítica y demás subconsciente que muchas veces te dificulta también el pedir un perdón sincero o un perdón limpio. Que eso sí que observo, que podemos tener desencuentros y me es más fácil cuando soy yo el que ha cometido el error, pues después de un rato pedir perdón sin ningún sentimiento de vergüenza o a veces una dificultad interior al hecho de pedir perdón y tal, simplemente como reconociendo, mira, estaba equivocado y yo y no obré bien. Muy bien, muy bien. De todas maneras, esto sigue siendo un no caer en lo de antes, ¿eh? Y estar disponible. Pero falta lo que parte de ti, digamos. No, Mm, no sé si me explico. Si tú estás viviendo en un mundo que no es egocentrado, ujú, ¿vale? Entonces, ¿el centro dónde está? ujú. ¿No? Esa es la cuestión. El centro está en toda la conciencia, ¿no? Está afuera, ¿no? Está en todo lo que te rodea, ¿no? Sí. Y te atrae o te supone un factor de ilusión o te supone un factor, ¿m? Incluyendo la profesión, claro. Es decir, no solamente es una vocación, una profesión que haces, sino que además está siendo útil y está siendo útil socialmente. ¿Eh? Ujú. Ya pienso que tendrías que revisar un poquito esta idea que tú tienes de Dios, que es como muy elevada.
Ujú. Conviene que la bajes un poquito, ¿no? Porque este estar abierto al exterior, el estar dispuesto, pero dispuesto para poner luz, poner amor, poner realidad en el mundo en que estás pisando. ¿Eh? Esto es lo superior. Ujú. Vale, Vale, pues ya. gracias. Pues gracias, Jordi. Espera un momento, Natalia. Había una mano pedida, no sé si era de Marta. Marta, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacer una pregunta? No, dice que no. Vale, pues Natalia y yo, si no me la pisáis, no quiero irme sin hacer una pregunta, luego te la pongo, te la planteo. Natalia, Bueno, ya me la ha cogido Jordi, era sobre, el tema de la pareja, pero primero quería felicitarte, Francisco, me ha gustado mucho. He visto bueno, me ha salido un poco el personaje porque te he visto tan estructurado y tan organizado y todo tan no bien puesto que he pensado, ostras, qué bien que lo hace este chico, el trabajo. Que bueno, ahora fuera bromas, me ha gustado mucho y la presentación también la he visto, bueno, muy bien, muy perfecta. Y yo sí que he percibido lo trascendente en toda esta presentación, ¿no? Luego decía José Manuel que en Oseira, yo también he compartido contigo en Oseira y también te vi muy conectado con lo superior ahí en Oseira. Y en tu charla, a pesar de que estaba todo muy estructurado y muy organizada, yo sí que podía percibir en muchísimas cosas que explicas, ¿no? Este superior en esa cotidianidad y lo que pasa que, claro, a veces lo superior no se puede colocar en un PowerPoint, ¿no? Pero yo pienso que lo vives, Francisco, yo al menos lo he percibido a través de toda la presentación que has hecho. Y luego, aparte de esto, em, sé que Marta, no tu mujer, Marta, no me equivoco, ¿no? Sí. Pues también ha hecho trabajo contigo. Y entonces, bueno, ya también me gustaría que, bueno, comentaras si realmente, pues, esto os ha ayudado a fortalecer vuestra relación y a compartir y, bueno, pues mira, tenía esta curiosidad. Pero más allá de la relación en pareja, más en la educación de tu hija, porque pienso que el despertar ayuda mucho a los que somos padres, pues, ¿no? a educar de otra manera. Entonces sí que me gustaría, no has tocado estos dos puntos, ya sé que es quizá un tema personal y tú el tema personal ya lo acabas de decir que no te gusta mucho hablar de ello, pero yo creo que sin intimar demasiado sí que nos puedes decir, ¿no? Lo mucho que, bueno, viendo tu presentación, ¿no? Creo que habrás crecido en estos dos aspectos, o habréis crecido conjuntamente tú y tu mujer. Y bueno, muchísimas gracias, nada más, Francisco. Enhorabuena por tu charla. Bueno, Besitos. gracias a ti. Bueno, en el tema de pareja, eso comenté antes, no puedo decir que tengamos menos desencuentros que antes. Eso no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es eso, que la resolución es mucho más rápida que antes. Y, y a nivel de proyectos sí que estamos muy centrados en nuestra hija. Yo no sabía decir si Clara está despierta o no. Lo que sí es cierto que Marta y yo coincidimos en la visión educativa y eso. Sí que hay cierta diferencia. Yo tiendo a ser más firme, pero bueno, yo no. Es que la educación hoy en día es muy difícil el equilibrio entre los impactos que reciben de fuera y, y lo que uno intenta o le gustaría. Por ejemplo, yo considero, o sea, que la sociedad de consumo no ofrece demasiados estímulos y que Clara tiene muchas más cosas de las que a mí me gustaría, por ejemplo. Pero bueno, mm, es muy difícil mantener un equilibrio, como digo, entre lo que la sociedad está continuamente ofreciendo y motivando a hacer y, y las ideas o la educación que quiere mantener uno. Nosotros procuramos buscar el punto medio entre la exigencia al autoritario y la libertad absoluta que se ve muchas veces hoy en día. Y ese punto medio es a veces difícil de conseguir. No sé, antes comenté el tema de la vulnerabilidad.
Yo no sabría decir, por ejemplo, si Clara está despierta o no. Yo creo que sí, o sea, en ese sentido, pero también a veces hay cosas que dices, esto viene de que el ser humano es vulnerable en la infancia. Y porque, bueno, ves maneras de relacionarse y todo eso, que es que, claro, son temas personales. Ella también, ella es introvertida y tímida. Pero bueno, Y más importante es que los padres estén despiertos, ¿no? Pienso yo que tú sí, es claro, ¿no? Creo yo bueno, según Blay, ¿no? Dice que, ¿no? Que lo importante es estar despierto para poder tú, ¿no? Ser hombre, un... los hijos sí que aprenden por lo que haces, no por lo que dicen. Claro, sí, Aprenden por sí. lo que haces. Ya está, me doy Entonces, por respondida. Muchas en ese gracias, sentido, Francisco, por contestar. yo creo que sí que aportamos muchas cosas en ese sentido, pero a la vez eso, reciben muchos impactos en otro. Mm, No es Ya solo la está, familia genial. hoy en día la que antes sí podías tener más control como familia de los impactos que recibe. Hoy en día es muy difícil. Incluso en el colegio, otros compañeros, otras compañeras, tal. Es muy difícil hoy en día. Muy bien, muchas gracias, Francisco. De Gracias a ti, nada. Natalia. Yo mi pregunta iba también un poco en ese sentido. No me interesan las cuestiones privadas de Marta y tuya, ni mucho menos. Pero sí recordar, como has recordado tú ahora, que Marta y tú compartís el trabajo espiritual en Azca. ¿En qué medida ese compartir el trabajo, Marta y tú, os está ayudando o es una dificultad? ¿Qué experiencia tienes tú el que los dos estéis siguiendo un mismo proceso, un mismo método? ¿Es una cosa beneficiosa o cómo lo vives tú eso? Bueno, beneficiosa. Yo entré un año después que Marta, ¿eh? Y Marta, yo creo que desde hace un año o dos no está en el trabajo. Pero sí nos motivó mucho, además, inicialmente, por el hecho de los diarios. El tema de los diarios es algo que requiere esa disciplina de hacerlos todos los días, además, en nuestro caso, muy tarde, cuando estás cansado. Eso nos motivó y yo había percibido cambio en ella, por eso entré, ella llevaba un año. No recuerdo cuál fue el cambio que percibí, no lo recuerdo, pero sí que evidentemente fue positivo para que yo me metiera en el trabajo. Y yo creo que nos ha ayudado mucho, por ejemplo, en el tema de compartir tareas y eso, que al principio teníamos más dificultad, teníamos dificultades, porque tenemos caracteres diferentes y tiempos diferentes. Pero en ese sentido, el trabajo, yo creo que, sobre todo más a mí, que puedo estar más, como soy más introvertido, más reflexivo y tal, puedo estar más enfocado en mí y menos en lo de afuera. Y el trabajo sí que me ha ayudado a estar más atento a las necesidades de los de alrededor, en este caso de mi familia. En eso sí que me ha ayudado mucho el trabajo, a percibir y responder a las necesidades de mi familia. Gracias. Y Manon, María Pilar iba primero. Eso. Pilar, pues venga, vamos a mantener el orden. María Pilar. A ver, mm, yo quería preguntarte qué ha significado para ti, sé que es pronto, porque esto i- irá, irá generando ideas y seguramente alguna incógnita y tal. ¿Qué ha significado para ti preparar el aula magna? En el sentido de de qué sorpresas te has encontrado, por ejemplo. ¿Qué cosas no habías visto y ahora después de preparar el aula magna estás viendo o... A ver, cuenta. Mm, Pues coincide este verano, es que además estaba como percibiendo
esos factores que había puesto ahí, ¿no? Lo de libertad, lo de tal. Mira, ahora me estaba sonando la alarma de la ejaculatoria. Pues este verano justo me venían un poco pensamientos en ese sentido. No recuerdo cuándo fue que me contactó Imanol. Y luego, como había 2 meses, la verdad que no siento que este aula magna la haya preparado yo. Porque a lo largo de estos 2 meses me venían ideas o consultaba una cosa y era como eso, cosas que vienen de fuera o de arriba, si queréis. Te viene la idea y simplemente yo la anotaba y luego transmitir. Y durante este proceso de revisión, pues digamos que aclaré el tema de la parte innata y la parte que puede ser adquirida. Sí que me di cuenta de que los arquetipos no me influían tanto. El concepto de sencillez ya lo traía de Oseira de hace un año, vamos, esta verano no, la del anterior me parece que había sido, que me lo había puesto Jordi en evidencia. Entonces, realmente esta aula magna fue una recapitulación de lo que ha sido el trayecto en el trabajo. Pero lo revelador ya venía de antes, venía del proceso. O sea, lo de la sencillez que me pareció revelador, un faro de luz. El tema de o sea, lo de la libertad, aceptación, son cosas que venían un poco de antes. Lo que hizo aquí el aula magna me permitió organizar un poco esas ideas en la cabeza, afianzar conceptos y bueno, es como un repaso a uno mismo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, María Pilar y Manuel. Ahora ya sí. Nada, a ver si consigo un poquito transmitirlo en mi cabeza. Em, a- a- em, Partiendo de lo que es comunidad, que es una comunidad de muchas personalidades diferentes, a mí me atrae mucho esta idea. Claro, tú partes de una mente analítica que justamente es yo lo que he envidiado toda mi vida, ¿sabes? Porque yo he sido una persona súper activa que en el punto de partida que me dicen, hay que hacer algo, pues yo salto a hacer algo, pero sin cabeza. ¿No? Y tú tienes todo lo contrario, ¿vale? O sea, qué bonito es esto de que haya una paleta de colores tan diferentes, una mente analítica, una persona que es activa, una persona que es emocional, pero de una forma que tú le añades algo para aportar algo al mundo. Quiero decir, una mente analítica que se encierra en su laboratorio y no aporta al mundo lo que es un don que tú has comentado al principio, pues sería un poquito triste. De la misma manera que una personalidad activa que se queda en su acción descabezada sin aportar algo al mundo, qué triste sería, ¿no? O sea, una comunidad de muchas personas totalmente diferentes, partiendo de puntos de partida absolutamente diferentes, que puedan aportar eso al mundo, qué bonito sería, ¿no? ¿Cómo crees que tú podrías aportar esta mente analítica, esta mente reflexiva? Ya no solo en tu trabajo, que quizás es un refugio, ¿no? Porque al final nuestro trabajo es un refugio, ¿no? ¿Cómo crees que tú lo podrías aportar al mundo, a la sociedad en la que estás, a tu familia, a tus amigos, no sé, a tu día a día? ¿De qué manera tú crees que podrías aportarlo? Porque a fin de cuentas una comunidad es aporto a algo común que me trasciende, ¿no? No me pregunta fácil, ¿eh? Mm, mm. ¿Puedo intervenir un momento Sí, antes de que... Es que yo pienso que estamos insistiendo mucho en que el trabajo no hable, pero es que él tiene un trabajo que es muy importante y pienso que sí que vale la pena que lo explique, porque no es aquello de irse a la oficina, ¿no? Y mucho de lo que puede aportar lo está aportando en el trabajo. Por eso he intervenido. Por ahí va, por ahí va. entonces, ¿queréis que hable del trabajo con T minúscula? Sí,
¿Qué hace falta? Sí. ¿vale? Nosotros, uno de los ámbitos en los que trabajamos, eh, como José Manuel, también es en el sector minero. Nosotros los estudios que más nos gusta es en el ámbito de las aguas, y eso en el caso de las minas es fundamental. Y sí que estamos en una posición intermedia entre lo que puede ser el mundo, o sea, empresarial y lo que puede ser muchas veces el mundo del activismo ecológico, por así decirlo, o social. Y en el caso del mundo empresarial, hemos tenido suerte en algunas empresas que nos han dejado hacer y aportar lo que nosotros veíamos que había que aportar en el tema de pues, la gestión de los residuos mineros y cómo hay que caracterizarlos para prevenir riesgos de impacto y todo eso, que para las empresas supone es un ir a un cambio de nivel y en algunos casos no se entiende, en algunos hasta que no obligan las administraciones públicas y eso. Entonces, sí que en algún momento hemos tomado alguna decisión o hemos hecho alguna oferta, pues que sabíamos que no iba a sentar bien, o que de primeras íbamos a tener difícil entrada, por así decirlo, más que no íbamos a sentar bien, difícil entrada. Entonces, nosotros sí que tenemos la idea de que estamos ayudando a un cambio de paradigma en ese sentido. José Manuel trabaja en otro ámbito también, que en el tema de restauración y todo eso, que lleva, o sea, que sí que nos sentimos que estamos ahí ayudando a un cambio de paradigma, a que se hagan ciertos estudios que nosotros vemos necesarios, que no son a los que están acostumbrados y que de primera se siente rechazo a hacer. No sé Entonces, si podía ir el tema. sí, eso ya es un aportar esos dones con tu trabajo para algo superior, ¿no? Mm. Y de hecho, eso, en algún... Me venían pensamientos del personaje a veces, de cuando te entra el miedo, de realmente pensar, voy a perder trabajo en el sector, me van a ver como un enemigo y cosas de esas, por ejemplo. Y esos pensamientos sí que los he tenido. Pero a la vez, nosotros hemos seguido adelante con esa visión porque si no, el trabajo pierde sentido para Claro, nosotros. El exacto. trabajo con T minúscula. O sea, esto es eso de las fortalezas, de que nos apasiona lo que hacemos y guarda relación con el sentido de que puse en el aula magna, ¿no? El sentido es relacionado con la vida, con el ámbito, digamos, espiritual, si queremos, pero luego ya en lo material que se expresa, pues yo tengo que hacer algo que aporte a la sociedad, tengo mi visión, puede ser equivocada o Bueno, no, pero yo creo que esto es lo correcto y lo bueno para la sociedad. Y y, y aña- entonces sigo esa línea. y añadiría lo espiritual para la sociedad, bajo mi Y punto de sigo esa vista. línea. Y estamos en un punto, eso, intermedio, y hay empresas, oye, al final nosotros seguimos teniendo trabajo y siguen confiando en nosotros, ¿no? Pero hay ámbitos en los que nosotros proponíamos hacer, se veía en principio como rechazo. También es cierto porque estamos con los estudios en un nivel que luego van a información pública y todo eso, y en información pública son utilizados sesgadamente y manipulados. Y también reconocemos que a veces las empresas mineras tienen miedo a eso. Pero es un punto eso, a veces pensamientos del personaje que vienen catastrofistas y dices, te vas a quedar sin trabajo porque no te va a contratar nadie más después de lo que has hecho o lo que has ofrecido. Eso también nos pasa a los tutores, ¿eh?
Bueno, para que veáis que no pisa lo superior, ¿no? Mai, Mai, estás mucho más de lo que crees en lo superior. es que si nos ponemos a analizar el trabajo, fíjate que eso que tú estás diciendo, que el personaje te dice que puede ser una pega, yo diría que despierto te das cuenta que eso es un plus. Estás haciendo análisis verdaderamente interesantes para el medio ambiente. O sea que eso es un plus. Bueno, más cosas. Es que en ese sentido añado, lo que dije Sí, antes. sí, Si pierde el sentido de lo que hacemos, pues mejor dedicarse a otra cosa. claro. Iván, Bueno, gracias, Imanol, que no he encontrado el botón. Que estoy aquí con controles de destacado. Yo quería hacerte simplemente una pregunta, aparte de darte la enhorabuena, porque yo no te conocía nada antes de este aula magna. Y cuando me has dicho que eres inhibido, pues me lleva una sorpresa, eso es lo primero. Has dicho antes que tus enfados con tu pareja se han reducido y en tiempo, pero has dejado caer también que la tristeza es distinta. La forma que tienes de percibir esa tristeza. ¿Cómo la podrías definir ahora? Es que es muy difícil. Ahora estoy pasando por uno de esos momentos. No sé, a veces pienso si ya no tienes los altibajos del personaje también, ¿eh? El personaje que se ilusiona con cosas y anda con esas subidones y esas caídas. Entonces hay momentos, bueno, sí, eso. Pasas una época en la que estás como en una zona así un poco más gris, que, mm, bueno, no tienes esos subidones, esas ilusiones, el personaje por cosas que son absurdas, ¿no? Que te pueden salir bien o tal. Y, y tampoco las caídas que tenías antes. Eh, entonces, no sé cómo poner con palabras cómo se pasa por estos momentos, porque eso, sí, sigo teniendo momentos buenos, o sea, de estado de ánimo más contento, otros momentos, periodos más tristes, por lo que sea. Y se vive de otra manera, pero me es difícil ponerlos en palabras. Digamos que no, guarda relación igual con la última frase de la presentación, en el agradecimiento. Bueno, sigues estando conectado con cierta esperanza, pero tampoco es una esperanza de que llegue algo concreto que pueda aliviar al personaje o tal, ¿no? Simplemente atraviesas ese periodo de manera diferente, que de alguna manera te afecta menos, pero sigues viviendo la tristeza y sigues siendo consciente de ella, pero te afecta menos. Yo quiero compartir, no sé si te va a ayudar o no, pero bueno, hay una vez que yo percibí una tristeza de un color distinto al que había percibido hasta entonces, y Manuel me ayudó muchísimo a ponerle nombre. Es una tristeza que se llama tristeza serena, que es muy contraria a la Ujú, tristeza que tenemos cuando estamos completamente, no sé, no podía definírtelo yo tampoco ahora, pero ujú. esa tristeza no es la misma que antes. No te arrastra, no es tan... Lo vives con más delicadeza, con más sutilidad. Entonces, esa tristeza serena, esa es lo que llego a percibir un poco más ahora, cuando se siente tristeza. Sí, esa palabra le encaja, sí, a lo que yo siento. Pues nada, solamente era eso. Muchas gracias. gracias, Gracias. Iván. ¿es posible que esta tristeza, esta primera tristeza, esté teñida con un poco de victimismo? Ser víctima de las circunstancias y esto ahora ha desaparecido y la tristeza es una tristeza serena.
tranquila. Es una tristeza, es una añoranza, más que un victimismo. No sé, pregunto. Sí, yo creo que sí. Que el victimismo no deja de ser algo como no debería estar pasándome esto a mí. Claro. Es ese sentimiento de como, justicia en justicia o algo similar. Sí, es cierto que antes lo había, puede actuar a nivel subconsciente también y ahora, como dice Iván, es una tristeza más serena, Ujú. que es lo de, en la vida hay cosas que pasan. No es que me pasen a mí esas cosas, simplemente hay cosas que pasan y yo estoy ahí. Ujú. Y hay un periodo que por determinadas circunstancias uno está más triste y Eso lo es, vive con más serenidad. eso es, eso es. Las cosas no te pasan. Digamos que tú las atraviesas, Ujú, atraviesas determinadas situaciones. Y a veces luce el sol y a veces está nublado, pero tú atraviesas la situación sin rechazarla. Y esto es yo experiencia. ujú, Y esto nos hace crecer. ujú. Sí, tú lo has dicho también en la exposición cuando hablaste de las dificultades. Si entendemos la tristeza como una de las cosas que nos suceden con una dificultad, si nos sucede está ahí por algo, ¿no? Podemos aprender atravesando esa tristeza, podemos aprender mucho atravesándola. Bueno, son las 9 menos cuarto. Si hay alguna pregunta más, este es el momento. Bien, nada más. Pues dinos algo para concluir, Francisco, algo que te sugiera este aula magna y nos vamos todos. Bueno, más que sugerir, igual destacaría el concepto de sencillez, porque también en un taller del Evangelio, no sé si fue el de hace 2 semanas o 4, ya os comenté que yo lo escucho en diferido. Había un pasaje del Evangelio que parecía que estabais hablando de la sencillez, pero no pronunciabais la palabra. Y de hecho ahí salió el personaje y dije, a ver si va a pronunciar Jordi la palabra y me chafa el aula magna, porque el personaje quería presentarlo aquí. Pero bueno, a mí me ha ayudado mucho el tema de la sencillez, porque es más fácil aceptar las cosas cuando vives en el marco de la sencillez. Muy bien, pues mira, nos vamos a cenar con esa idea. Venga, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Hasta la próxima aula magna. Gracias. Recuerdo, gracias a ti, No te Francisco. vayas, Recuerdo, Francisco. Iván, dinos qué día es el acta directo. El 3 de diciembre, a las 8 de la tarde. Miércoles, 3 de diciembre. Miércoles 3 de diciembre a las 8 de la tarde. Venga, pues hasta el acta directo. Muy buenas. Quédate un poquito, Fran, no te vayas, Mm, ¿eh? Vale, Muchas más gracias, buenas exámenes. noches. Adiós, Buenas Fran. noches. Hasta luego, Buenas Fran. noches. Buenas